Muy buenas tardes, chicos. Vayan preparando su lecturita. Espero que ya todos la hayan terminado. Enseguida iniciamos. Listo, disculpen la demora, chicos. Algunos problemas técnicos, pero ya resuelto. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Probando. Sí, profe. Perfecto. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Todos la ven bien de manera horizontal? Sí, Muy bien. Bueno, ¿sí leyeron el texto de Velasco, de este Ambrosio Velasco, este investigador de la UNAM? Sí. Sí, perfecto. Qué bueno que sí lo leyeron porque es un texto un poquito denso, a diferencia de los primeros. Este ya tiene una carga más, más técnica, ¿no? A pesar de que sigue siendo un texto de difusión, o sea, es un texto que realmente no es un artículo científico, sigue siendo un texto para público en general, sí ya trae una carga más técnica, ¿no? Entonces, ¿quién me dice qué tan fácil o difícil o término medio estuvo la lectura? ¿Quién nos quiere compartir su impresión? Adelante, Rebeca. Pues bueno, para empezar el formato, tenía letra muy chiquita, venían columnas y está todo muy junto, así que eso, no sé, para mí fue muy cansado de leer, pero se leyó y también usa muchos tecnicismos y mete personajes que la verdad, sinceramente, desconozco mucho, pero me los ubico y meten sus teorías o luego cómo retoman sus teorías más adelante, o sea, muchos tecnicismos, pues si te confundes algo. Claro, ¿no? Pero yo creo que algunos, como dices, algunos sí los pueden reconocer, ¿no? Como por ejemplo a Comte, a Hobbes, son personas que en teoría, ¿no? Debemos de ver o de repasar en nuestro paso por la secundaria, por el bachillerato, cuando vemos, por ejemplo, la ilustración, ¿no? En la ilustración vemos a personajes como Hobbes o a Marx, ¿no? Que se menciona mucho, que casi nadie lee, pero todo el mundo menciona, ¿no? Pero como que sí vamos ubicando. Muy bien. A Giambattista Vico, ¿sí lo ubican?
¿Alguna vez habían escuchado hablar de él, chicos? Sí. Sí, muy bien. Los que sí, perfecto. Y los que no, pues bueno, ya tuvieron un acercamiento de Jean-Baptiste. Varios en el chat mencionan que no, pero pues no hay problema, ¿no? Estamos Ambrosio nos habla de él. Perfecto. Eh, chicos, ¿quién me dice de qué va la lectura? ¿De qué trata? ¿Qué plantea Ambrosio Velasco? Sí, adelante, Rebeca. Bueno, si no mal recuerdo, se trata de que cuestionan bueno, del conocimiento cualitativo y lo ponen mucho de cuantitativo, de que ajá, ponen un problema y lo cuestionan del por qué sale el resultado, el marco teórico y todo eso y sus teorías, pero también menciona que hay ciertas cosas que no se pueden comprobar, pero pues pasa, ¿no? No sé, yo cuando lo estuve leyendo estuve relacionando de que cuando clavas un cuchillo en la tierra, pues se va la lluvia, ¿no? Puede ser que esté mal, pero hasta cierto punto funciona y tal cual no tiene una ciencia detrás, pero pasa. Y este texto es como que cuestiona eso de por qué suceden cosas si no hay una ciencia detrás, pero aún así funcionan o suceden. Ok, sí, bastante interesante, ¿no? Lo que menciona su compañera. Muy bien. ¿Alguien que quiera compartir algo más, como contrastar lo de las ideas que dijo su compañera? Porque justamente hay un contraste, ¿no? Entre dos polos. El mismo autor lo menciona, que ciencia y sentido común, ¿no? Pero al final de cuentas, la ciencia lo vamos a transformar en esta idea de racionalidad, ¿no? Esta idea muy cartesiana, muy de René Descartes y el método científico. Y justamente el otro polo va a ser la idea de Jean-Baptiste Vico, ¿no? Esta idea de que se denominó en el siglo XVIII empirismo, ¿no? Esta idea de que incluso Jean-Baptiste lo menciona, ¿no? Bueno, sí, lo cita Ambrosio Velasco, donde cuestiona un poco que el conocimiento no siempre va de la mano con lo lógico, ¿no? Que también hay un paso más allá, que también tiene que ir a lo pragmático. Entonces, esta parte también se me hace muy interesante. No sé si alguien quiera comentarlo. A ver, de los que casi no participan, chicos. ¿Alguien? ¿Alguien más? Andrea Ramírez, ¿tú sí leíste la lectura, Andrea? Sí, sí la leí y bueno, por lo que entendí, la lectura habla acerca de, bueno, cómo diferentes personas como que tienen un debate entre si el sentido común va con la ciencia o no, y cómo de cierta forma se va demostrando que sí es importante. Ok, ¿qué es importante? ¿El sentido común dentro de la ciencia? Hasta cierto punto sí, porque como que viene relacionado también con el conocimiento empírico, así que como que va con lo racional, por así decirlo, para hablar sobre un tema. Por ejemplo, el fuego, como sabemos que quema, porque pues no sé, así si lo tocas te lastima y eso va por medio del conocimiento empírico y no debe de haber un método para saberlo como tal. Ok, muy bien. Buen ejemplo y partiendo desde el mismo ejemplo que tú misma nos proporcionas. Todos de aquí, creo que todos los que estamos aquí en la sesión, somos 58, sabemos que el fuego quema, ¿no? Creo que es algo que sabemos. Pero la pregunta es, ¿todos en algún momento tuvieron que quemarse para saber que el fuego quema?
Sí, puede ser. Sí, alguien que sepa que el fuego quema y que nunca se haya quemado, o sea, que lo supiera antes de quemarse. Pues creo que desde antes, por ejemplo, no sé, nuestros papás nos dicen tipo de, em, no toques esto porque te vas a quemar, pero digamos que en ese momento tú no sabes esa sensación o no sabes qué es eso o lo puedes, bueno, lo puedes saber experimentándolo, supongo yo, o experiencia. Claro, ¿no? Y esa es justamente la discusión. A ver qué nos ponen en el chat. Algunas personitas que les dé como, que no quieran como participar, pueden escribir en el chat y con gusto yo lo leo, ¿eh? También creo que lo importante es que participen, ¿no? Lo dice Mejía Jiménez, por sentido común reaccionamos. Mm, Es que justamente la parte del sentido común, que es un textito bastante breve, pero es un poquito más extenso la idea del sentido común. Por ejemplo, para Aristóteles el sentido común no era como el mínimo conocimiento, sino ya era una acumulación de conocimiento previo que llevaba a este punto, ¿no? Entonces, y esta acumulación de conocimiento pues ya era años y años de experiencia, no era algo tan, tan, tan simple. Pero justamente, se los pongo con un ejemplo. El fuego, pues es un poquito más complejo como recordarlo. Pero hay una pequeña historia que se utiliza como para explicar esta parte de la idea cartesiana de racionalidad, que es cuando los homínidos todavía vivían, donde estamos hablando de los homo, en este caso los homo sapiens, todavía previo, ¿no? A nosotros los homo sapiens sapiens, todavía eran pueblos seminómadas o seguían justamente las avanzadas de estos animales pues, que se adentraban y salían, ¿no? De diversos territorios, existía la historia, ¿no? Del tigre de dientes de sable. Ya para ese momento ya se había extinguido, ya no existía ninguno, pero todavía seguía esa idea en el imaginario popular, justamente de que había un felino que podía de una mordida prácticamente arrancar, ¿no? Una cabeza. Entonces, muchas generaciones ya no lo conocieron, pero seguían con ese miedo, con esa idea, con eso presente. Y eso justamente hace referencia a esta idea, ¿no? De que el conocimiento se pasaba, ¿no? De generación tras generación, sin tener que haberlo experimentado, ¿no? Y es parte, ¿no? De que por qué, es una de las respuestas, ¿no? De por qué los humanos pues, han llegado, ¿no? A tanto siendo que competimos en una primera instancia con demás mamíferos, con demás homos y con pues, prácticamente con todos los que habitamos este planeta. Es justamente la comunicación o la facilidad para transmitir el conocimiento sin tener que experimentarlo, ¿no? Entonces, no vemos, por ejemplo, perros enseñando a otros perros, ¿no? Al final de cuentas, son mucho o están muy ligados al instinto, están muy ligados a la experiencia. Entonces, más o menos es lo que nos trata por ahí, ¿no? Este Ambrosio, rescatar esta idea, este, obviamente en el ámbito ya, en el ámbito científico, pero llega Vico, ¿no? Y más bien resalta a Vico, donde él dice algo contrario. ¿Quién me puede decir justamente, igual si lo quiere citar, no hay problema, y ya después lo explicamos, pero qué dice Vico en contra de esta idea cartesiana de racionalidad? ¿Quién lo tiene, chicos? ¿Alguien lo tiene, chicos? La parte de Vico. A ver, alguien escribió en el chat. Vamos a leer qué pusieron. Nos dice Fernando que rechazaba lo verosímil como falso. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más? Por ahí hay algo. Se les está escapando algo. ¿Alguien lo tiene?
Ok, a ver qué están escribiendo. Nos dice que debería basarse en la ciencia, física o química. No, al contrario, Vico propone otro tipo. Tampoco filosofía. Mm, no, me están yendo lo contrario. A ver, citen si quieren el parrafito de dónde lo están sacando para poder explicarlo. Porque vean, mira, justamente aquí tengo la lectura. Dice, la aguda crítica de Vico y su propuesta alternativa, basada en el sentido común y la prudencia, no hizo mella en la filosofía de las ciencias naturales. Solo en el campo de la filosofía de la cultura y de la historia influyó sobre los románticos alemanes del siglo XIX, como Herder, Humboldt, Droysen y posteriormente Wilde. Entonces, justamente Vico lo que buscaba era esa parte, ¿no? De que no todo era esa idea de racionalidad. Y más, ¿por qué no fue aceptada en las ciencias naturales? Bueno, porque el método de, este, de, de Descartes, de René Descartes, pues funcionaba bastante bien. Pero justamente en el campo de las humanidades, en el campo de las ciencias sociales, pues la forma, ¿no? De hacer ciencia por René Descartes, pues se liga más con un positivismo del siglo XIX. Entonces, tiene que llegar Vico a replantear, ¿no? A cuestionar justamente esta propuesta. Entonces, de ahí vienen todas estas corrientes que se empiezan a alejar, ¿no? De esta idea cartesiana, que también son disciplinas bastante metodológicas, pero no precisamente parten de la idea cartesiana, ¿no? De la racionalidad. Y hay otro parrafito donde dice, aquí está. Ah, no, me movió. Que me pusieron en el chat. Mm, es que al final de cuentas sí, o sea, claro que elige o exige, ¿no? Cierta certeza, totalmente de acuerdo. Sin embargo, la idea de que lo que está diciendo este Giambattista Vico es que no todo debe ser este método de la idea cartesiana de racionalidad, sino también dentro del empirismo, o por ejemplo, hay muchas disciplinas sociales que trabajan directamente con el empirismo, pues van a darnos justamente una propuesta metodológica que a su vez llegará a conocimiento. Entonces, esa es la idea. Y por eso les decía que los que están escribiendo en el chat, que citen por completo el párrafo, o si lo quieren leer mejor, para que lo discutamos. O por ejemplo, aquí está. Vico es sin duda el crítico más influyente de la concepción moderna de la racionalidad del siglo XVIII. Cuestiona sus fundamentos lingüísticos, metodológicos y epistemológicos, o sea, los fundamentos de cómo se comunica el conocimiento, cómo se llega al conocimiento, cómo se produce el conocimiento. Entonces, en su lugar rescata las formas de argumentación clásicas de la retórica, retoma un criterio pragmático, ahí viene justamente el criterio pragmático, habla es el empirismo, de la verdad, y pondera el sentido común como fuente de sabiduría. Entonces, justamente es esta idea, ¿no? De que se desestima mucho el sentido común porque se sobaja, pero el sentido común, como lo dijo Aristóteles en su momento, ya es un cúmulo de conocimiento mayúsculo, o sea, no es un paso, sino simplemente son muchos pasos para llegar al sentido común. Ejemplo de ello, tenemos los refranes. Los refranes, al final de cuentas, es un cúmulo de conocimiento y tuvieron que pasar muchas generaciones, un cúmulo de experiencias para poder llegar a esa frasecita, ¿no? A esa frase que justamente encierra el conocimiento. Y eso es sentido común, porque ¿quién sabía muchos refranes? Los abuelitos, las tías, entonces son personas que no se dedican precisamente a la ciencia como tal, pero justamente tienen un sentido común, tienen una acumulación de muchas generaciones
de aprendizaje, ¿no? Y eso es justamente lo que quiere resaltar Vico, bueno, lo que resalta Ambrosio Velasco de Vico, que es ese cúmulo que se puede ver muy reflejado en la filosofía de la cultura, o sea, prácticamente en el ámbito de las humanidades, y en la historia, ¿no? Y en sus calificaciones sociales. Bueno, en términos generales, eso es lo que nos quiere mencionar, ¿no? Es una idea de que se debe utilizar, ¿no? Este tipo de metodologías o diferentes metodologías. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? Sí. Sí. ¿Seguros? ¿O nada más me dan el avión? Dice Mariana Fernanda que sí, que solo me da el avión. También Josué. Muy bien. Vámonos a hacer un ejercicio súper rápido, chicos. Vamos a hacer una complementación. Si estamos de desacuerdo o si están de acuerdo. Ok, vamos a hacer una complementación lingüística. Vamos a ver qué tanto, ya revisamos 3 lecturitas, ahorita vamos a dejar ahorita las lecturas. Si nos da tiempo, vamos a regresar a una última al final de la sesión. Pero ahorita lo que quiero es que vamos a ir de nuevo haciendo ejercicios para ir trabajando con nuestra capacidad de análisis, que es muy importante. Y los quiero muy analíticos. Y aquí está. Ah, aquí está. Esto, chicos, sería una complementación lingüística. Al final de cuentas, cuando se trabaja este tipo de investigaciones, tenemos cientos o inclusive miles de palabras que nos sirven como para reconstruir alguna lengua, ya una lengua muerta o algo así, ¿no? En este caso lo vamos a hacer muy simplificado, ¿no? Vamos a simplificar nuestro cuadrito, únicamente los números del 1 al 9 en lenguas similares que pertenecen a una misma familia. Y una ventaja es que estas lenguas son lenguas vivas, son lenguas que todavía se hablan, ¿no? Tenemos el tongano, tenemos el samoano, el maorí, el Rapa Nui y el tahitiano, ¿no? Pertenecen justamente a esta familia de la Polinesia. Es muy sencillo, vamos a ver qué tal está su capacidad como para relacionar, es como un pensamiento simbólico, y es justamente, tenemos ahí, ¿cómo se dice el 1 en tongano, no? Ta, tasi, tai, tai y oe, ¿no? Ese es 1. 2, ¿no? Ahí tenemos ua, lua, rua, pero ya no tenemos el 2 en Rapa Nui. Entonces, justamente ustedes deben poner o escribir, ¿no? ¿Cómo se dice el 2? Pero no es algo que se inventen o no es algo que presupongan, sino justamente por los cambios. Como por ejemplo, vamos a ir viendo, dense cuenta, en el tongano y el samoano, en el número 3, tolu y tolu. La L es una R, sin ningún problema, pero en Rapa Nui y en tahitiano, el 3 es toru o toru. Eso quiere decir que ahí hay un cambio fonético, ¿no? La L por la R. Entonces, en maorí, justamente deben ver cuál es ese cambio, ¿no? Y por qué es ese cambio. Y eso lo podrían contrastar justamente con otros números que sí tienen, ¿no? ¿Hay dudas? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Desde dónde? ¿Todo? Sí. Bueno, la idea es que ustedes van a hacer una complementación fonética. Como por ejemplo, vamos a ver, les voy a ayudar. Va a ver. Tenemos el número 6. ¿Cómo se dice el número 6 en tahitiano, chicos? Uno. Ok. ¿Cómo se dice el número 6 en Rapa Nui? Uno. Uno. ¿Cómo se dice el número 6 en maorí? Uno. Uno. ¿Cómo se dice el número 6 en samoano? Uno. Uno. Ya acabé. ¿Cómo creen que se diga el número 6 en tongano? Uno. 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 Ono, ¿no? Entonces ahí
no hay como mucha duda, es una aproximación lo más certero posible, ¿no? Muy bien, entonces el número 6 ya lo tienen, ¿o no? Nos vamos al ejemplo que les había dicho, del 2, ¿no? El 2, por ejemplo, mejor el 3, el 3 para que tengan como que la base. El 3, tienen Tolu, Tolu, no sabemos cómo se dice en maorí, en Rapanui se dice Toru, en tahitiano, perdón, se dice Toro. Pero vean el cambio entre el 5 samoano. Hay el micrófono abierto, chicos, a ver, déjenme cerrarlo. Listo. Vean cómo se dice el 5 en samoano. ¿Cómo se dice, chicos? Lima. No. Lima. ¿Y cómo se dice el 5 en maorí? Rima. Lima. La L, pongan atención, chicos. La L está cambiando samoano al maorí como R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Y también lo podemos comprobar en el 2. Lua y Rúa. ¿Se dan cuenta? La L cambia como R. Por lo tanto, Tolu, que es 3 en samoano, va a cambiar a Toru, que sería 3 en maorí. El micrófono abierto. Muchos micrófonos. Listo. ¿Sí? ¿Sí se entendió esa parte? O la repito. Repítela, no entiendo. Claro que sí. Por ejemplo, estamos dudando cómo se dice el 3 en maorí. ¿Ok? No sabemos. Probablemente sea Tolu o Toru. Cualquiera de los dos. Pero vamos a comprobar cuál, ¿no? Esa es nuestra duda. Tenemos ahí algunos elementos comparativos que podemos utilizar, como es el 5 samoano con el 5 maorí, que pasa de lima a rima. Eso quiere decir que la L en samoano va a pasar como R en maorí. Y otro ejemplo de lo mismo sería el 2. Lua, ¿cómo pasaría si se cambia a R? Pues como Rúa. Y ahí está el ejemplo, Lua a Rúa. Entonces, por eso podemos asegurar que Tolu va a pasar como Toru a maorí. ¿Ya? Y eso lo hacemos con todos los números faltantes, ¿no? Exactamente. Ok. Todo se puede como comprobar justamente con estos números, porque justamente son cambios que se van a dar entre las lenguas y préstamos, y son como muy estructurados. La L samoana va a pasar como R en maorí, lo podemos ver ahí. Incluso ya con eso, inclusive pueden responder el 8, ¿no? Ya tienen prácticamente el 8, entendiendo ese cambio fonético. Es nada más cuestión que vean bien los números y vean esos cambios, analicen bien esos cambios. Por ahí yo creo que el 9 es el que más les va a costar trabajo, pero pueden analizar muy bien esos cambios. Porque la idea es que justamente me justifiquen ahorita por qué ponen ese número de esa forma. Realmente no es tan complicado. ¿Sí queda claro? Todavía hay dudas, chicos. Es momento de preguntar. Aún hay dudas sobre el cambio de las palabras. Ok. Pues mira, nada más vean las consonantes, cómo van cambiando, ¿no? Por ejemplo, nono, súper sencillo, ¿no? Todas son nono, no hay tema. Pero vean justamente, únicamente enfóquense ahorita en samoano y en el maorí. Y en el número 2 y en el número 5. ¿Cuáles son los cambios que hay entre ambos? Número 2, número 5, samoano y morí. ¿Qué cambios detectan, chicos? El De cambio la- de la L y la R.
Exacto, ese es el cambio. ¿Cómo puedes explicar ese cambio? La L en samoano pasa como, Profe, no nos tenemos que fijar por el abecedario. El abecedario no, es no que no. sería, A ver, explícanos. Ajá, el que dijo del abecedario, que nos explique, o sea, ¿cuál es su idea? es que en el 5 viene N, L, R, O, P, bueno, yo pensé que, Ah, bueno, ahí ya. en Es donde una, dice Rapañón, pensé que iniciaba con O. esa es una coincidencia bastante chistosa. Sí, no. Por ejemplo, es que aquí curiosamente pareciera, ¿no? Pero si ponemos al tongano abajo del samoano, se pierde totalmente esa idea. La idea es justamente estos cambios. Ya lo dijeron sus compañeras, uno lo dijo en micrófono y otro lo escribió. Eh, la L, la L pasa como R, o sea, así de sencillo, no hay que complicarse más. La L en samoano pasa como R. Entonces, Lima pasa como rima y Lua pasa como rúa. Entonces, ¿cómo va a pasar Tolu? Toru. Toru. Exactamente, como Toru. Ya vieron que no es tan complicado, o sea, ya, sí, ya tienen ahí el 3 seguro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, tienen aquí en el 8, fíjense cómo las L's intermedias, porque aquí también hay que agarrarlo, las L's intermedias, pues pasan igual, ¿no? Por ejemplo, Tolu pasa como Tolu, ¿cómo pasaría Balu en el tongano y el samoano? Pues de la misma manera, porque no hay un cambio, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí. Ok, ya tienen ahí prácticamente 3, ¿no? Tienen la de Ono, la de Toru y la de Balu. Ya nada más les falta el número 9. No, Mike, porque por ejemplo, ve las L's entre Tongano y el samoano, inclusive la R maorí pasaría exactamente como dice Arlet, sería Balu. Muy bien, porque la R pasa como L y en Tongano y samoano se mantienen esas L's, las L's intermedias, ¿no? Como Tolu, por ejemplo, a diferencia de Nima o Ua, que sí cambia, pero no es una L intermedia, sino es una L principal. Exactamente, May, pasa igual. Ya tienen 3, ya tienen el Maorí, que sería Toru, ya tienen Ono, ya tienen Balu, ya nada más les faltaría justamente el 9, el 5 y el 2. A ver, inténtelo, chicos. Vamos, cualquier duda. La dice. A ver, Carlos, si tú dices que es IVA, ¿por qué sería IVA? ¿Por qué crees que sería IVA? ¿Cómo lo explicas? Porque en el 9 tiene la H al principio y acá también en la de Maori, la H también tiene acá, por ejemplo, en Gua, en Huitú y así. Ok, pero por ejemplo, si respetamos tú dices que se respeta, a ver, déjame ver tu comentario. Mm, con H y con B la dental. Pero, por ejemplo, estoy de acuerdo, pero no hay cómo comprobar que el H se respeta, un H primera, o cómo lo harías. Como, por ejemplo, tenemos ejemplos de H, ¿no? Que sería en el 4 el Gua, o el 7 Guito, pero al final de cuentas, no es una H sola, sino es una H que viene con una W y ya da otro sonido, entonces no podríamos comprobar que sería H. Hay ya varios pusieron varias formas del 9. Igua, IVA. Entonces, la idea es que justamente me digan por qué, ¿no? Piénsenlo, piensen el 9, piensen el 5 y piensen el 2. A ver.
Y ahorita justamente justificamos. Cuando ya los tengan, van levantando su manita, por favor. Muy bien, ya dos levantaron manita. Muy bien, Rebeca, muy bien, Gaby.
Muy bien, chicos, solo han levantado 11 su manita, pero ya vamos a revisar. Vamos a ver. ¿Quién tiene la respuesta del número 2 en Rapa Nui? ¿Quién nos dice? Yo puse Tua, Tua. ¿Por qué Tua? porque en las demás, al menos del 1 al 3 empieza con T y pues, no sé, lo supuse de Tua. Ok, Aparte, ajá, pues sí, Tua. ok, es una idea válida. ¿Los demás qué pusieron, chicos? ¿Alguien puso algo distinto? Yo puse algo distinto. Le puse Rúa porque noté una coincidencia entre, bueno, no una coincidencia, una similitud entre el lenguaje maurí y el Rapanui, que cambian la L por la R. Así que supuse que el 2 sería igual, que el maorí, queda como Rúa, porque cambia la R, la L digo a la R. Ok, muy bien. Ujú, exactamente. El 2 en Rapa Nui se dice Rúa, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que nos dice su compañera podría ser válido, pero se cae justamente cuando vemos que tanto el 1 como el 3 en tongano también empieza con T, pero el 2 ya no, ¿no? El 1 y el 3 en samoano también empieza con T, pero el 2 ya no. Entonces lo mismo, ¿no? Pasa también en el maorí. Y bien, exactamente, ¿no? Toma esta R del maorí sin ningún problema. Entonces, el 2 en Rapa Nui es Rúa. Muy bien. El 3 ya lo habíamos mencionado. El 5 en Rapa Nui, ¿quién lo tiene, chicos? ¿Quién nos dice? El 5 en Rapa Nui, ¿alguien lo tiene? Yo puse que era rima, Ok, rima. ¿Por qué? porque más o menos me guié por una coincidencia entre maorí y Rapanui, que en la uno es lo mismo, taí, taí, en la 2 es rúa, rúa, en el 3 es toru, toru, en el 6 es ono, ono, y pues me pasé que según yo rima y rima. Ok, se respeta, ¿no? En ese sentido de las seres son similares, ¿no? En Rúa, Rúa, Toru, Toru, muy bien. Entonces, correcto, muy bien. Es válido. Entonces, sí, justamente el 5 en Rapa Nui es rima. Y faltaba el 9 el que había creado más controversia. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta, chicos? Adelante, Gaby. Bueno, pues yo creo que es igual porque noté que en varios números se cambia la W, digo la B por la W, entonces igual. Igual, muy bien. ¿Alguien tiene algo distinto? Yo puse Wiva, pero con WH. ¿Por qué? Porque, bueno, hay H en casi todas, bueno, tres. Pero en el 4 y en el 7 que Y Witu es WH, así que también lo supuse que también podría ser Wiva. Ok, pero por ejemplo, en este caso es válido lo que menciona tu compañera, sin embargo es una WH inicial, ¿no? Que se está cambiando por el H. No podemos confirmarlo en un intercambio intermedio, ¿no? Inclusive lo vemos en Maori con el Rapa Nui, en el uno, ¿no? Con Taji Taji, entonces no cambia, ¿no? Esa H por WH. Pues la respuesta correcta es como ya lo dijeron en el micrófono y lo pusieron también en el chat, IWA, ¿no? IWA, es justamente como se dice el 9 en maorí. ¿Por qué? Porque justamente podemos ver ese cambio de la B por la W, ¿no? Bueno, de la B labiodental, o también conocida como B chica, o V, ¿no? El nombre correcto es B labiodental, ese sería ese intercambio.
Entonces, igua. Igua estaba correcto, como habían dicho su compañera, y lo pusieron en el chat. Muy bien, chicos, bastante bien. Hicieron ya, bien, ya son lingüistas, ya pudieron hacer una complementación fonética. Muy bien. Imagínense hacer esto, pero con lenguas que ya no se hablan en la actualidad, ¿no? Entonces y ya estamos hablando de reconstruir toda una lengua, que sí es un trabajo, pues yo lo considero divertido, pero no sé ustedes, si se les haya hecho divertido. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, chicos, sobre esto? No, ni ¿No? Son muy, No, son pues, muy callados. Solamente que al principio está algo enredado, pero está algo divertido y entretenido. Sí, ya cuando le agarras la onda, ya cuando justamente entiendes cómo va cambiando, pues se vuelve, ¿no? Ya se vuelve divertido. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarnos algo? ¿No? Uy, son muy callados, chicos. Bueno, vámonos a pues, lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? En nuestro tallercito de lectura. Vamos a leer una pequeña lectura, ¿no? Vamos a leer El Mudito Alegre. Esta lectura es sumamente breve, es de una página. Les mando tantito el link. Y vamos a responder. Ya estuve revisando, bueno, voy anotando lo que me van enviando en una lista que me proporcionaron desde coordinación. Noté que algunos no han enviado, son pocos, que todavía hay algunos que no me enviaron su su trabajo. Por ahí, chicos. Listo. Según ya, ahí está. Les envié el link del Mudito Alegre, es una sola página y vamos a hacer justamente lo que nos dice la diapositiva. En primera instancia vamos a hacer un resumen. ¿Saben la diferencia entre resumen y síntesis, chicos? Bueno, según yo, el resumen es cuando a grandes rasgos pues pones todo y la síntesis es ya con tus palabras, explicas lo que pasa. Ok, muy bien. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar sobre redacción y técnicas de investigación documental, muy a grandes rasgos, como para que tengamos todos lo mismo, ¿no? Y que entreguemos lo mismo todos. Entreguen lo mismo todos. Como bien dice su compañera, ¿no? Tenemos, adelante Betsy, ¿vas a decir algo? es que iba a decir que lo que escribimos con nuestras palabras sería paráfrasis, ¿no? Dependiendo, justamente vamos a contextualizarlo. Muy bien, ¿sí? También vamos a utilizar la paráfrasis. Muy bien, Betsy. Por ejemplo, aquí tenemos las definiciones, tanto de síntesis, resumen, paráfrasis, cita textual, para que todos nos ubiquemos, ¿no? En un mismo canal. Primera instancia está la síntesis, que es una técnica que se utiliza para la reducción de un texto, ¿no? Que es lo mismo que un resumen. Son técnicas que se utilizan para reducir el tamaño de un texto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia una de la otra? Bueno, la síntesis se va a mantener las ideas principales, ¿ok? Sin embargo, y a manera de ensayo, se hacen con las propias palabras de quien lo realiza. O sea, se pone como nosotros lo entendamos, ¿no? Se puede ampliar los conceptos, se le pueden agregar, se pueden quitar por ahí cositas que consideren que no aportan nada al texto y organizarlo según el criterio y estilo de la persona que le escribe. Eso sería una síntesis, ¿no? O por ejemplo, cuando hacemos o cuando resumimos algún trabajo, pues ya llevaría una carga mucho más cuadrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el resumen reduce el texto principal, pero solo a sus ideas principales, ¿ok? No le pueden agregar parte de lo que ustedes creen, ¿no? No se agregan nuevos elementos, solo se quita contenido que puede parecer extra
o no necesario para la comprensión del texto, ¿no? La longitud de su contenido debe ser aproximadamente 25% en relación con el texto original, o sea, se reduce a un cuarto, ¿no? Si tenemos 4 páginas, pues lo vamos a reducir a una página, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia puntual. Síntesis es una reducción, pero con propias palabras. Resumen es una reducción, pero respetando la idea y las palabras del autor. ¿Ok? Y ahora lo que decía su compañera Betsy. La paráfrasis puede ir dentro tanto de la síntesis como del resumen, o sea, no hay problema. Pero la paráfrasis es un recurso que se utiliza para explicar o ampliar una información con el objetivo de hacer que los datos se vuelvan más fáciles de entender y asimilar por el receptor. Entonces, la paráfrasis es cuando tomamos una idea de un autor X y la anotamos en nuestro propio trabajo, pero eso lo explicamos con nuestras propias palabras. Pero aguas, siempre le tenemos que dar el crédito al autor, ¿ok? Por ejemplo, decimos, RG, puede ser a mano, puede ser en Word, como tú te acomodes, ¿eh? Eh, Puede ser, por ejemplo, citamos a alguien y tomamos, como dice fulanito, y ya lo explicamos. Eso es la paráfrasis. A diferencia de la cita textual, que ahí vamos a tomar palabras textuales, o sea, tal y como lo dice el autor, ¿no? Se utiliza para reforzar ideas, resultados, datos, dar puntos de vista, como ejemplos para profundizar o amplificar los argumentos propios de un trabajo a elaborar, ¿ok? Pero debe ser exactamente como lo dice el autor. Esta es la gran diferencia entre paráfrasis y cita textual. Paráfrasis, palabras propias de una idea, cita textual, tal y como lo dice el autor, igual de una idea, ¿no? Hay citas textuales cortas, que son menores a 40 palabras, se van a escribir a renglón seguido, o sea, dentro del mismo texto, y se ponen entre comillas. A diferencia de la cita textual larga, que debe tener más de 40 palabras y se separa del texto normal, ¿okay? Se pone aparte. Esto pues ya dependiendo el sistema de citación que usen, ya sea APA, Chicago, Harvard, Michigan, etcétera, etcétera, ¿no? Que el profesor en su momento o la revista donde vayan a publicar les vaya a pedir, ¿no? Quién sabe. Pero aquí lo que nosotros vamos a hacer, o lo que les pide justamente es un resumen. La van a reducir sin, sin descuidar la idea del autor, ¿ok? Por eso decimos resumen. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? No, profe. ¿No? No, Si no hay dudas, vamos a seguir extendiendo un poquito este Profe, tema. Mande. ¿podría poner un ratito el título? Porque no lo llegué a copiar, por favor. Claro, redacción y técnicas de investigación documental. Gracias. No, ¿de qué? Muy bien. También algo muy importante que deben saber es la elaboración de las fichas bibliográficas, que ya nadie usa fichas. Para ser franco, ya nadie usa fichas. Usan apps o el mismo procesador de textos, por ejemplo, en Word, que usan, por ejemplo, Windows, pues utilizan Word, entonces ya tienen como un sistema automatizado, ¿no? Entonces, pero deben saber identificarlas al final de cuentas. Una ficha bibliográfica, pues es una tarjeta que se elaboraba con fines de registro. Ahora se hacen, sí hay como una especie de fichas, pero se hacen ya sea en computadora. Sus dimensiones eran de 12.5 por 7.5, ¿no? ¿Y qué lleva? Nombre del autor, siempre se comenzaba por el apellido, ¿no? Si son dos, solo el primero se pone por apellido y el otro ya se pone nombre y apellido. Si son más de tres, se pone el primer autor en lista alfabética y luego et al, ¿no? Que es una locución latina que significa y otros, ¿no? También se agrega título y subtítulo de la obra, número de edición, solo si es mayor a la primera obra. Si es primera edición, no se pone. Si es segunda, sí. Aguas con esto, porque muchos ponen reimpresión. No es lo mismo edición que reimpresión. De edición a edición, o sea, de edición 1 a edición 2, cambia, porque se vuelve a editar, le agregan cosas, le quitan cosas, pero cuando se reimprime es exactamente lo mismo. Entonces, no es lo mismo reimpresión que edición, ¿ok?
Lo que a nosotros nos importa cuando hacemos una ficha es que sea edición, ¿ok? Se agrega ciudad, no país, porque muchos ponen Argentina, México, España. No, se pone la ciudad, ¿no? Se pone Buenos Aires, México, dependiendo, Guadalajara, dependiendo la ciudad donde se hizo el libro, Madrid, Barcelona, ¿no? Ciudad, no país. Casa editorial, la editorial que está justamente publicando el libro, el año, y eso es muy importante, el año de edición, no la ficha. ¿Cómo? Y de mamá me olvidó la gorra, digo, me acuerdo que ahorita no nos vayamos. Marisol, Ah, se no, perdió doña. Permiso. Sí, pero que ya silenciamos. Creo que por ahí hubo un errorcillo, pero ya. Es lo que les decía, ¿no? La primera sesión tiene sus bemoles, la educación vía en línea. Bueno, es el año, entonces no, algunos me ponen 15 de septiembre de 1995. No, es la edición únicamente el año. Y el número de páginas, ¿no? Número de páginas totales. Sencillo, ¿no? Realmente es muy fácil como que ubiquen. Adelante, Betsy. Profe, una pregunta, en donde dice el nombre del autor, dice que si son dos autores, ¿el primero se pone por apellido o los dos se van a poner por apellido? No, nada más el primero, como por ejemplo, vamos a utilizar nuestros apellidos. Eres Betsy, ¿cuál es tu apellido? Hernández, ¿verdad? Hernández, sí. Ok, vamos a suponer, nosotros juntos escribimos un libro. Yo soy Alan Montellano y tú eres Betsy Hernández. Entonces tú irías primero, porque alfabéticamente tu apellido está primero. Sería Hernández, Betsy y Alan Montellano. O sea, el primero sí va iniciando por apellido, pero ya el segundo ya va nombre y apellido. Ah, ya era. Ok, gracias, profe. Ok, esto les recuerdo que también influye mucho de acuerdo al tipo de sistema que utilicen, porque en el APA es distinto, en el Chicago, en el Harvard, hay páginas que ya tienen, ya les explican, ¿no? Más a detalle dependiendo del sistema. Aquí estamos viendo una ficha de manera general, ¿no? Que la mayoría utilizan primero el apellido y luego el nombre, esto ya en la ficha. Y contrastamos, y te vamos a ver ejemplos, contrastamos con la ficha hemerográfica, que la ficha hemerográfica pues depende, es una tarjeta que se elabora con fines de registro y control de artículos ya sea de revista o periódico, ¿ok? O por ejemplo, tenemos nombre del autor, del artículo, igual empezando por apellido, título del artículo, pero aquí va entre comillas, nombre de la publicación, ya sea nombre de la revista, ya sea muy interesante, historias, arqueología, o revistas ya de nivel internacional de ciencia, ¿no? O periódicos, ¿no? El Universal, La Jornada, El Economista, el New York Times, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el nombre de la publicación. Lugar de publicación, justamente la región. Algunas llevan, la gran mayoría no lleva lugar de publicación cuando es revista ni periódico. Editorial es, si lo dice, sí, pero la gran mayoría no lleva editorial, ¿no? Y aquí aguas, año, volumen y número. Año no es lo mismo que la fecha de publicación. Año hace referencia a los años que lleva publicándose esa revista o ese periódico. Si la revista lleva 15 años, pues es el año 15. Si lleva 110 años, como algunos periódicos en México, pues es año 110. ¿Ok? A diferencia de la fecha de publicación, que ya dependiendo, ¿no? Normalmente si es una publicación periódica, o sea, diaria, pues sí llevaría el día, mes y año. Pero si es una publicación, por ejemplo, semestral, pues nada más lleva enero, junio, ¿no? O julio, diciembre. Si es una publicación bimestral, pues enero, febrero, marzo, abril, dependiendo, ¿no? Cuándo se publique o el tiempo que abarque esa publicación. Entonces aquí es muy, muy independiente de lo que estamos citando, pero en términos generales, día, mes y año. Y el número de páginas de la publicación,
que a diferencia del número de páginas de la ficha bibliográfica, ahí ponemos el número final, mientras que aquí en la hemerográfica ponemos el inicio y el final, porque muchas veces una revista tiene varios artículos, entonces es necesario saber de dónde a dónde va a empezar, ¿no? Por ejemplo, página 15 a 25, ¿no? O 15-25, ¿ok? Y vamos a ver justamente ejemplos. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos a Ibáñez Brandmila, B, la fecha de edición, y tenemos título del artículo, factores psicosociales y familiares del embarazo en adolescentes solteras. Tenemos título de la revista, tenemos el número de volumen, número de la revista y el número de páginas. Eso quiere decir que este artículo empieza en la 72 y termina en la 78. Aquí tenemos, chicos, ejemplo de ficha bibliográfica o ficha hemerográfica. ¿Qué es? Bibliográfica. Exacto, es una ficha hemerográfica porque es una revista. Muy bien. Siguiente ejemplo. Aquí tenemos Acosta J, fecha de edición 2019, 19 de marzo. Título del artículo, otra vez los antioxidantes. El título del periódico, El Universal. Y el número de páginas. ¿Qué es? ¿Es bibliográfica o hemerográfica? Bibliográfica. 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 ¿Cómo? Bibliográfica. Es Hemerográfica. hemerográfica, ¿no? Exactamente, porque es un periódico, no es un libro. Acuérdense, bibliográfica es de únicamente de libros. Incluso el término biblio, ¿qué significa? ¿Alguien sabe qué significa Biblia? Para los que son creyentes y leen la Biblia, ¿qué significa Biblia? Pero había ido. Y dice, mi hijo, ¿qué tengo las evidencias? ¿Cómo que no? ¿Por qué te implorar? Y todavía no hace un año para hacer el año al día de todo santo. Hay micrófonos abiertos. Ok, ya cerramos los micrófonos. ¿Qué significa Biblia, chicos? Pues libro, ¿no? Conjuntos de libros. Significa, es en latín y se pluraliza, es el plural del libro. Entonces son libros. En latín se va a pluralizar los neutros con la terminación A. Entonces, Biblia es el plural de libros. Entonces, en este caso, bibliográficas, pues es justamente libros, ¿no? Hemerográficas son revistas y periódicos. Muy bien. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos una ficha bibliográfica o una hemerográfica. ¿Qué ven? Hemerográfica, ¿no? Exactamente, es una hemerográfica porque es una revista, ¿no? La revista de psiquiatría de la Universidad de Ottawa, Canadá. Muy bien. Perfecto. Hasta aquí, bueno, ¿dudas? No, pero No, ninguna. Muy bien, perfecto. Entonces, sí, ya todos estamos en el mismo canal y ya podemos hacer o saber qué es un resumen, ¿no? Es justamente una reducción, una técnica de reducción al 25%, respetando las ideas del autor, ¿ok? No ponemos nuestra subjetividad. Muy bien. Entonces, ya todos tienen la lectura, ya la pudieron descargar, ya mandé el link de Drive. ¿Alguien no la tiene? Yo todavía no la tengo, profe. Ok, ¿no tienes el link? ¿No aparece ahí? ¿No te apareció? Si no, para volver a poner. No, no me parece. Ahí está. Listo. De nuevo está el link. Ahora sí ya te aparece. Sí, profe. Muy bien. Descarguen la lectura. Es una hojita, es una página, entonces está muy sencilla y es un lenguaje más coloquial. Y vamos a resolver lo que nos pide, ¿no? Aquí, primero el resumen. Es un resumen corto. Dice, no más de 6 a 8 líneas, ¿ok? Es un resumen corto. Que pueden resumir en 3, en 4, perfecto, pero justamente que sea un buen resumen, que englobe todo lo que dice la lectura. Esa es la idea, es un buen ejercicio de síntesis, un buen ejercicio de análisis. Siguiente, ¿de qué modo se comunicaban los vecinos del pueblo antes y después que Damiancillo naciera?
¿Quién es Damiencillo? Tenemos que ir a la lectura. De 3 a 4 líneas, ¿ok? No mucho, no quiero que se extiendan tanto, es breve. Enumera otros medios que las personas pueden usar para comunicarse, muy aparte de lo que dice la lectura. Estamos aquí, lo vamos a discutir, pero recordemos que somos demasiados, no podemos darle la palabra a todos. ¿Qué más? ¿Qué quiere decir que los vecinos del pueblo de Damiancillo vivían en sociedad? ¿Ok? Eso es muy importante. En una o dos líneas que me expliquen eso. ¿Qué significa vivir en sociedad según la lectura? Hay comunicación en este texto, indica quién habla, a quién, qué dice, cómo lo dice, ¿no? Estamos interrogando justamente lo que nos dice el autor. Siguiente, ¿pueden comunicarse los animales? Relaciona la comunicación humana con la animal. ¿Son iguales? Bien que se parecen y en qué se diferencian. Todo esto, chicos, les cabe en una cuartilla, ¿ok? No más, para que justamente yo pueda revisarlo, no son 60, me voy a entrar 60 cuartillas, pero asimismo también practicamos la capacidad de síntesis, ¿ok? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? No, Todo bien. ¿No? Bueno, entonces cualquier cosa, chicos, ya saben que los micrófonos están abiertos, úsenlos, siempre pregunten. Bueno, cuando vayan terminando, van levantando su manita, ya saben. Terminan 30 y pasamos a lo siguiente, ¿vale?
Mm, ¿A qué te refieres con palabras, Martínez? Yaretsi. Y Giovanna, lo que tenemos que hacer es leer la lectura. ¿Ya tienes la lectura, Giovanna? Ok, ya tienes la lectura. Y justamente responder lo que está aquí en la diapositiva. Hacer el resumen corto de tu lectura. También de la lectura se leen 2 minutos. Y contestar las preguntas, ¿no? ¿De qué modo se comunicaban los vecinos del pueblo antes y después que Damiancillo naciera? Damiancillo, supongo que ya lo conocieron. Enumerar los medios que las personas pueden usar para comunicarse, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias formas. Entonces, contestar las preguntas en un archivo, ya sea a mano o en un procesador de textos, como se te haga más fácil. No de que Giovanna. No te preocupes, Yaretsi. ¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron la lectura? ¿Ya terminaste, Rebeca? No, tengo una duda. En la pregunta que dice, enumera otros medios que las personas pueden usar para comunicarse, ¿se refiere a los de la lectura o en general? O sea, también en el mundo real. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. En la lectura solo hay una forma, ¿no? En que nos dice cómo se comunicaban entre ellos con Damiancillo, que después se vuelve recurrente esta forma de comunicarse. Pero, ¿qué otros medios podrían usar las personas para comunicarse? Ahí dice que a gruñidos, a señas. Entonces, ¿qué otra cosa podrías, no? Igual, 2, 3 cosas que se te ocurran, podrías como mencionarlo. Ok, gracias. Sí.
no afecta que te pases de renglones.
Si Kumiko, ¿ya terminaste o tienes una duda? Ya terminé. Perfecto. Primera que termina. ¿Cómo van los demás, chicos? ¿Ya terminaste, Rebeca? Sí, ya. Muy bien. Profe, tengo una Mande. duda con el último punto, porque, bueno, ya leí la lectura y no menciona animales. O sea, ¿eso es como independiente de la lectura o...? Ujú. Bueno, ya supongo que ya todos la leyeron, ¿no? Entonces, al final de cuentas, podemos como ir hablando ya de la lectura. Sí, no lo menciona, pero justamente lo ligamos con la lectura de ayer, de las emociones, de las sensaciones, y nos cuestionamos, ¿pueden comunicarse los animales? Entonces ahí el pueblo prácticamente cambia su sentir, su pensar, su forma de comunicarse enteramente por Damiencillo. Entonces nos cuestionamos, ¿realmente los animales también cambiaron? ¿Los animales pueden cambiarse? Entonces, y si sí, pueden comunicarse, perdón, pueden comunicarse, y si sí lo hacen de la misma manera que los seres humanos, entonces ahí es una opinión propia. Ah, ok, gracias. ¿Cómo van los demás, chicos? Ya levantaron dos manitas y alguien en el chat dijo que ya terminó, somos tres. Que vayan terminando, vayan levantando su manita, por favor.
Muy bien, chicos. Todavía no son los 30, pero por cuestiones de tiempo, pues ya tenemos que concluir el ejercicio para poder responder entre todas las preguntas. Ya saben que el archivo me lo tienen que enviar al correo. Todos lo tienen, ¿no? Si no, lo agrego. Y recibí un par de correos ahorita durante la sesión diciendo que si podían enviarme el archivo y sin ningún problema, ¿eh? Permítanme. Listo. Ese es el correo al que tienen que enviarlo. Sí, si es escrito a mano, pueden enviarlo como foto, sin ningún problema. Muy bien. Entonces vamos a ver. Aprovechando los últimos minutos de nuestra sesión. ¿No? Según yo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién me dice de qué va la lectura? Es una lectura muy concreta, que es un cuentito, ¿no? Es un cuentecillo, un cuento corto. ¿De qué va la lectura, chicos? El mudito alegre. ¿De qué va? ¿Sí, Felipe? ¿Puedo leer el resumen que hice? Claro. Muy bien. ¿Sí? Puse que la lectura nos habla de Damiancillo, un niño mudo que nació en un pueblo donde se comunicaban todo. Al no encontrar una forma de comunicarse, Damiancillo empezó a crear señas, las que su familia y vecinos adoptaron conjuntamente, usándolas en todos los alrededores. Llegó un cartero siendo enviado por Dios para verificar que existía un pueblo lleno de caridad. El cartero enviaba un regalo que eligiera el alcalde del pueblo, por la gracia que mostraban, el cual el alcalde solo eligió que al transmitir otro recado solo lo hicieran mediante señas, ya que Damiancillo se pondría triste por oírlos. No, es decir, por no poder oírlos, ¿no? Exacto. Ok, muy bien, ¿eh? Me encantó tu resumen. Muy bien hecho. Perfecto, Felipe. Exactamente, ¿no? Entonces, es uno de esos cuentos con un final que te deja así. Pudo haber pedido cualquier cosa, al final de cuentas era un enviado, ¿no? De Dios, era un ángel representando a Dios y pidió lo evidente, ¿no? Siendo un pueblo que cambia totalmente su forma de comunicarse para que Damiencillo tuviera un crecimiento, pues, muy dentro de la inclusión, pues era obvio que iban a pedir algo así, ¿no? Muy bien. ¿De qué modo se comunicaban los vecinos del pueblo antes de que Damiencillo naciera? No, esto no lo dice la lectura directamente, pero lo podemos como presuponer, ¿no? ¿De qué manera, chicos? Por medio de palabras, ¿no? Como Exactamente, por medio de palabras, por medio del De diálogo, forma oral. de forma oral. Muy bien, exactamente. ¿De qué forma se empezaron a comunicar después de que Damiancillo naciera? por A señas. través de De señas. señas. Señas, gestos, exactamente, para que justamente aprendieron el lenguaje, ¿no? Que Damiancillo hizo con sus hermanos y pues con sus padres, después con sus vecinos y después prácticamente todo el pueblo utilizaba el mismo lenguaje. Muy bien. Ya ven. ¿Cómo sería, chicos? A ver, ahí hay un micrófono abierto. Listo. ¿Qué otros medios pueden utilizar las personas para comunicarse que no sea justamente un lenguaje oral? De forma escrita. Por redes sociales o correo. Ok, de forma escrita, muy bien. Transmitiendo, muy bien. ¿Qué otro puede ser? Lenguaje corporal, muy bien. Exactamente.
Por Entonces, onda sonora. Podría ser por mm, medio de imágenes. ajá, por medio de imágenes, que según Chomsky, pues nosotros abstraemos, ¿no? Por medio de imágenes. Nosotros no abstraemos. Porque según dice, creo que dice el dicho que una imagen dice más que 1000 palabras. Ok, es cuestionable, ¿no? Ese dicho, pero sí, al final de cuentas, la imagen representa mucho más de lo que podamos decir, ¿no? Muy bien, perfecto. Estamos dando un poquito de tiempo, desafortunadamente la sesión se termina. ¿Qué quiere decir que los vecinos del pueblo de Damiancillo vivían en sociedad? ¿Cómo definimos justamente esta parte, chicos? ¿Quién lo tiene? Quizá la comunicación con la que contaban, debido a que pues se les comunicó a todos la situación de Damiancillo y todos formaron parte del nuevo método de comunicación. O sea, que todos había comunicación entre todos, pues. Exacto, esa parte es muy importante. Ven un problema y todos se unen para ser parte de la solución. Entonces, nosotros decimos, vivimos en sociedad, sí, pero seamos sinceros, o sea, ¿quién de ustedes le habla a todos los vecinos de su cuadra? O sea, ¿quién de ustedes conoce a sus vecinos, sabe sus nombres, se apoyan, o sea, realmente, sí viven así, chicos? Dice Magali que sí, esto es bueno. ¿Quién más, chicos? ¿O cómo es la relación con sus vecinos? A ver, ¿alguien que nos quiera compartir eso? Se podría decir que vivían como en una utopía. Ajá. Normalmente en los pueblos son pequeños y es más común que entre todos se conozcan. Pero, por ejemplo, cuando vivimos en lugares más grandes, dice Fernando que nada más le habla a su perro cuando sale de casa. Es más común, o sea, que saludes, ¿no? Que digas buenas tardes, buenos días y que saludes a un gran número de personas o un número considerable, pero realmente tener una interacción de que pase más allá del saludo a que sea realmente una intención, ¿no? De conocer al otro, es muy complicado, ¿no? Principalmente por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? El ritmo de vida que vamos temprano al trabajo, a la escuela, a cualquier lugar, y muchas veces llegamos ya en la tarde o inclusive hasta en la noche, ¿no? Entonces nuestro ritmo de vida es muy rápido. Entonces, por eso es complicado. Y dentro de la lectura podemos ver una sociedad, como bien dijo su compañero, una sociedad utópica, ¿no? Una sociedad que realmente sería lo ideal, ¿no? Cuando hay un problema, la sociedad se une para resolver ese problema. Pero pues, imagínense, las colonias no tienen agua y aún así no, no se preocupan por ello. Entonces, es complicado, ¿no? ¿Alguien más que quiera aportar algo para esta pregunta? Esta pregunta da para mucho, ¿eh? Da para analizar bastante. ¿Qué Yo quiere decir? puedo, Ajá, claro, compártenos. pues yo puse que sí vivían en sociedad, ya que estaban de acuerdo ante cualquier situación y sabían muy bien que todos somos iguales, sin importar las características físicas y personales de cada persona. Claro, exactamente. No vieron un problema, lo solucionaron. Eso sí podemos hablar de una inclusión, ¿no? Porque sí hubo cambios drásticos dentro de la misma sociedad para que este Damiancillo no se sintiera rechazado. Inclusive el deseo, ¿no? Es la cereza del pastel, es el cúmulo, es el pináculo de la lectura cuando decide, ¿no? Este alcalde que pudo haber pedido, ¿no? Reitero, cualquier cosa, pero pidió que el próximo mensaje sea en un lenguaje que Damiancillo pudiera entender, ¿no? Para que no se sintiera rechazado. Muy bien, eso sí es un grupo, ¿no? Eso sí es una sociedad que le importa todos sus miembros. Muy bien. Siguiente, hay comunicación en este texto, indica quién habla, a quién, qué dice, cómo lo dice, o sea, para que se entienda mejor, ¿quién está narrando esta historia, chicos? ¿Quién creen que lo hace?
Profe, ¿no en este caso el narrador sería como extradiegético? ¿Sería qué, perdón? Extradiegético, o sea, que está en tercera persona, que es Ujú. como el omnisciente, algo así. Ajá, porque al final de cuentas nos dice lo que pensaron, cómo sucedieron las cosas. Sí, no, y prácticamente pues no se está, o sea, no es como un personaje de la historia. No, dice, por ejemplo, tardaron. O sea, es tercera persona del plural, entonces es alguien que habla, ¿no? Muy bien, exactamente. Entonces, si hay comunicación, es alguien que está contando la historia realmente para enaltecer, ¿no? Cómo sería una sociedad que incluya a todos sus miembros, aún con problemas o aún con discapacidades. Muy bien. Esta pregunta también nos da para mucho. Híjole, 59. Bueno, dejamos estas dos preguntitas para la siguiente sesión, porque luego me regañan porque me cuelgo. Este, luego, luego en sesiones terminamos 8:10, 8:20 y me dicen, no, córtale. Bueno, le damos, se subirá, pues yo creo que se sube, no lo sé, para ser franco, no sé cuándo se sube. Yo pregunto que sea lo antes posible. Tomamos cualquier cosa, chicos, estamos en contacto. Espero los archivos que todavía faltan de la sesión pasada, todavía pueden enviarlos, chicos, no lo dejen. Y espero estos archivitos también para empezar a revisarlos. Y no damos por terminado la lectura del Mundito Alegre, lo empezamos en la siguiente sesión. Por mi parte, les agradezco muchísimo que hayan conectado el día de hoy y nos vemos la siguiente. Tengan buen media semana. Descansen. Hasta luego, Sí, profe. profe, muchas Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Nos vemos, Ah, profe.